Hoy tenemos una historia que mezcla nieve, filosofía y, por qué no, amor. Javier es un español que podría estar viviendo su vida perfecta en Europa, o al menos eso creemos los argentinos. Decidió que era mejor venirse a Bariloche. Además de ser instructor de esquí, tiene un lado filosófico que te deja pensando. Así que, ¿qué hace alguien cruzando el Atlántico para terminar en tierras argentinas? ¿Será cierto que los argentinos tenemos esa vibra especial que atrapa? Vamos a ver si descubrimos por qué ama tanto la nieve o si solo terminamos filosofando sobre el frío. Prepárense para unas charlas con bajadas rápidas y una linda reflexión al final. Argentina lo elegí porque desde los 18 años yo tenía la idea de que me gustaría esquiar o hacer doble temporada y aprovechar para conocer la cultura de Latinoamérica, en general de todas las grandes culturas, y una de ellas era Latinoamérica. Entonces Argentina como que siempre había estado ahí, Argentina, Chile. Y lo que más me llamaba la atención era el idioma común. Entonces era como uno de los factores. Y Argentina, porque me daba como una sensación de que las personas argentinas que había conocido en España conectaban muy bien con ellas. Y eso hizo que me decantara más por Argentina que, por ejemplo, por otros países como Chile, que también tiene estación de esquí. Y respecto a Bariloche, yo postulé para varias estaciones de esquí, como Esquel. En Esquel también podía haber trabajado, pero me apetecía como conocer mucha gente. Y entonces Bariloche era como el centro de eso. Y en España se ha escuchado hablar de Bariloche, del centro de esquí de Bariloche, de la Patagonia, de todos esos lugares en temporada de invierno. ¿Se ha escuchado? Sí, es como cultura común las personas que hacen doble temporada. Entonces, ¿Qué sería doble temporada? Doble temporada sería, estás trabajando, por ejemplo, en un país que tiene invierno, como España, termina el invierno y te vas al otro invierno, en este caso del hemisferio sur, en Latinoamérica. Entonces es algo que se suele hacer entre profesores y por eso se conoce Bariloche, se conocen estaciones de acá, también de Nueva Zelanda, Japón, de Canadá, entonces vas como intercambiando inviernos. ¿Y es tu primera vez haciendo doble temporada? Es mi primera vez. Sí. ¿Y desde cuándo comenzó esta aventura de querer ser instructor de esquí y lo hiciste realidad? Yo con 18 años tenía como que tomar una decisión de estudio para meterme en una carrera, porque ahí haces un examen y tienes que decidir. Y me metí en magisterio porque tengo una gran vocación por la No pasa nada. por la enseñanza. Y vi que, bueno, vi que tampoco me sentía cómodo en la carrera. Entonces no tenía tampoco muy claro qué hacer, pero sé que me gustaba la enseñanza, me gustaba el deporte y me gustaba la naturaleza. Entonces yo había esquiado siempre desde pequeño y surgió como por decir, pues voy a hacerme una formación que sea como más práctica de instructor. ¿Y de qué parte de España has hecho el instructorado de esquí? El primer nivel lo hice en Madrid, mientras estudiaba la carrera. Entonces hacía como toda la parte teórica en un centro de formación a las afueras de Madrid. Y luego la parte práctica me fui a un glaciar en verano, en Tiñes. Y ahí como terminé toda la parte práctica y al año siguiente ya hice las prácticas y empecé a trabajar. ¿Argentina es así como te lo imaginabas? Es mejor. No sé cómo me lo imaginaba, pero como que cada día que pasa me está gustando más. O sea, como que me siento cada vez más cómodo. No sé qué esperaba, pero desde luego estoy... ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de la cultura argentina o de las personas que viven acá? O sea, lo que más me ha llamado la atención es que me siento muy, muy cómodo. Como que hay como que no me siento extranjero, que me siento en casa. Eso es como una de las sensaciones como muy raras, pero que siento. Y de Argentina, lo que más me ha llamado la atención es como el nivel de las personas que tienen consigo mismos. De que hay como mucho trabajo con ellos, que muchas personas
al menos en la generación con la que me muevo, van al psicólogo, no es tabú, quieren crecer personalmente, comparten ese tipo de cosas profesionalmente. O sea, no digo que no se haga en otro lado, pero como que aquí es algo que está muy trabajado, que veo que hay mucha profundidad en eso. Y eso es lo que más me llamó la atención. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar de instructor en España? Este año lo has tenido que trabajar acá en Argentina. ¿Dónde también has trabajado como instructor de esquí? ¿O qué otros lugares de España además has estado trabajando? ¿Qué otras estaciones? Yo he estado trabajando de instructor de esquí, sobre todo en Vaqueira, que es, o sea, en España sobre todo, de hecho únicamente. En Pirineos, entre Francia y España, en la estación de Vaqueira, que estuve haciendo de manera eventual, subí a trabajar en una empresa. Luego también viajes con colegios a diferentes estaciones de los Pirineos, más pequeñas, como Astún, Candanchú, que son como menos kilómetros, pero también diferentes. Y en Madrid, en la Sierra de Madrid, donde he nacido, ahí también he trabajado. Y luego, desde hace 5 años, trabajo en el sur, en Granada, en Sierra Nevada. Y, del otro continente, o sea, Bariloche es como la primera fuera de eso. Y recién dijiste que te gusta enseñar, como que es una vocación tuya. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? Lo que más me gusta de enseñar es compartir. O sea, como que considero que eso para mí es como la clave. El poder compartir algo con el otro. Y la enseñanza es como eso. Es compartir lo que sabes con los demás. Por eso me gusta, me siento cómodo con esos trabajos en general. Y, y luego en el esquí lo que más me gusta es como transmitir quizás el amor por la montaña que siento, el respeto, como esa manera de vivir la montaña, como que de alguna manera transmitirla a través de enseñar un deporte que es muy bonito, que te permite como bajar montañas, como desbloquear otros lugares y, no sé, poder bajar deslizando. O sea, al final el hobby cuando se convierte en trabajo siempre tiene ahí como un poco de contradicciones. Ajá. O sea, desde luego, cuando estoy solo en la montaña o compartiendo con amigos es una cosa y cuando estoy trabajando es otra. Pero sí que es bastante fácil de transferir como unas cosas a otras. Lograr que la otra persona se sienta a gusto esquiando, adquiera como herramientas básicas para poder disfrutar el solo con quien quiera. Y eso produce mucha satisfacción y además es un deporte que es fácil o sea, que es relativamente sencillo si lo haces paso a paso, entonces esa satisfacción es muy inmediata, entonces es como muy gratificante el trabajo en sí. Una persona que tiene miedo y de repente deja de tener miedo y se baja toda la montaña es como, no sé, me hace sentir bien. Es cuando se te termina la temporada de invierno en España, ¿cómo sigues tus planes luego de eso? Claro, para mí es que este ha sido como un antes y un después. O sea, para mí este ha sido el fin de un ciclo y el comienzo de otro. O sea, hasta ahora he estado estudiando. Entonces, mm, como que mi esquema mental era otro. Yo hacía o sea, temporadas de invierno compaginándolo con los estudios y en verano hacía trabajos también para ahorrar también dinero para los estudios y poder compatibilizarlo. Entonces, los veranos sí que los he aplicado más como a conocer lugares nuevos, como a lo mejor ir a trabajar a Inglaterra o a Francia, a Finlandia, como sitios que sean como culturas diferentes y poder como aprender de otros, o sea, aprender, o sea, más que por el trabajo en sí, sino por la experiencia de aprender algo nuevo. Y cuando te ibas a esos lugares, ¿qué hacías? ¿Qué era lo que te gustaba descubrir? ¿O qué trabajo desarrollabas? Hay un factor común que suele ser la naturaleza, o sea, lugares que estén cerca de la naturaleza. Por ejemplo, en Francia, pues estuve en un refugio de montaña. En Finlandia, pues estaba a lo mejor haciendo trabajos más forestales, pero en bosques y en lagos. O sea, como que ahí siempre ha habido algo común. Y la otra cosa también común era
salvo en esto de Finlandia, como estar compartiendo con las personas. O sea, me gustan los trabajos en los que estoy aprendiendo del otro. Y luego, por terminar lo No, no. que estaba diciendo, claro, este ha sido como un nuevo ciclo en el sentido de que ya no necesito volver otra vez a los estudios, por lo tanto ya puedo estar en Bariloche, ya puedo estar en Argentina. O sea, podía antes, pero no era tan fácil en cuanto a económicamente y mentalmente y todo. Entonces ahora ya es como una nueva apertura a otra cosa. Es la primera vez que haces esta doble temporada. Claro, claro. Y las veces que has ido a otros países como Finlandia, Inglaterra, eh, ¿qué te has encontrado con eso? Uf, cada país una cosa diferente. Como diferentes tipos de aprendizaje bastante heterogéneos. Por ejemplo, en los Alpes, que es como de las cosas que más me ha marcado, trabajando en el refugio de montaña, cuidando de babysitter de 3 niños, simplemente convivía con ellos y aprendía francés y estaba en una familia que se quería tanto que de alguna manera como sentí ese amor con ellos y entonces conecté con la naturaleza pero desde ese lado. O sea, me sentí parte de una familia. Y entonces ahí aprendí pues eso, el valor de la familia, del amor. En, en Finlandia pues el valor más del silencio, ¿no? De que no haya nada a tu alrededor. Entonces pues algún aspecto como más introspectivo. No sé, como cada sitio es muy diferente y luego las culturas, el tipo de personalidad que tienen en general. ¿Te ha costado mucho ir a otros países que no hablan tu mismo idioma? Aquí me siento más cómodo. Es lo que tú decías de Brasil, ¿no? De poder expresar exactamente a lo que quieres apuntar. Lo que realmente sientes, expresarlo con palabras. Si ya es difícil en español, pues en inglés me costaba, en Francia me producía mucho desasosiego el no poder exactamente decir lo que sentía o perderme en la conversación. Entonces ahí sí que notaba esos límites en otros idiomas, pero es un reto porque estás aprendiendo otra manera de pensar. Entonces también Y siempre que has viajado a esos países donde no hablaban tu mismo idioma, ¿siempre fuiste sabiendo el idioma o has ido, te has lanzado así de curioso y te has chocado con sí o es, sí aprender el idioma? eso es bueno. Por ejemplo, para ir a Francia, eh, yo o sea, estudiaba en el colegio, pero bueno, en el colegio en el que estudiaba no aprendía mucho, o sea, aprendía mucha teoría, pero la expresión oral no iba bien. A mí siempre me han gustado los idiomas, entonces iba a una escuela del estado de idiomas. Y entonces me acuerdo que suspendí ese curso de francés porque la comunicación, o sea, suspendí en comunicación oral, en expresión oral. Y dije, sí, pues fue como un aliciente para decir, pues quiero aprender francés de verdad, me voy a Francia 3 meses, 4, y ahí aprendo. Entonces, normalmente siempre tenía un poquito de base, o sea, con el francés tenía un poquito de base y ahí la desarrollé, y con el inglés del colegio y de academias, pero ya como para afianzar las bases, como para decir, bueno, ya sé comunicarme en otro idioma. Y además de haber recorrido un poco de Europa, ¿qué otro continente has recorrido O sea, cerca de que ha sido España? mm, ¿Has ido a Kenia? sí, ¿Qué has hecho en Kenia? sí, ¿O justo. cuál fue el motivo, lo que te movió ir a Kenia? El motivo fue el amor para ir a Kenia. O sea, yo tenía una pareja que no podíamos compartir mucho tiempo por nuestros trabajos, por nuestros estudios y tal, pero a mí me parecía una persona excepcional y era una oportunidad de pasar un tiempo con ella y de conocer otra cultura. Porque como te digo, o sea, quiero conocer como Asia, África, como todos los continentes y cómo son las personas en el ámbito global. Entonces, en Kenia sabía que yo tenía muchas resistencias porque era un país como muy diferente. Entonces ahí vi una oportunidad de decir, oye, pues me voy contigo y compartí con ella pues esa experiencia que fue pues bastante dura. ¿Y fueron a hacer algo en particular? Sí, ella, bueno, Pi tenía una amiga ahí que tenía un proyecto que estaba empezando en Maboconi, que es como una comunidad de ahí, que estaban como construyéndonos un pozo,
como introduciéndoles un poquito también como en el sistema, con lo que hacían, y estuvimos ahí pues ayudando con el tema del pozo, con los niños, simplemente también aprendiendo, o sea, como desde la distancia aprendiendo un poco cómo funcionaba la comunidad. Entonces estuve ahí. Fueron a trabajar a una comunidad. Sí, pero luego pues nos buscamos nuestras propias aspectos. También fuimos como a un colegio y decidimos pues ver cómo funcionaba la educación en Kenia. Entonces pues nos hicimos pasar por expertos en eso y fuimos entrevistando al director del colegio, preguntando un poquito cuáles eran los valores que movían la escuela, qué se enseñaba, qué ¿Cuál es el no. idioma que se habla en Kenia? Ahora el inglés como suboficial, luego tienen dialectos y el idioma ahora mismo no Pero, va a salir. pero el inglés... El inglés, pero mucha gente no. Y, y las personas que trabajan con más de cara al turista, pues tienen como un inglés... un poco más básico. Sí, aunque depende también de dónde te muevas. Volviendo un poco al tema de la montaña, ¿qué tienen en común la montaña y la filosofía para vos? La filosofía, al final, aplicada a la práctica, es como una manera de aprender a vivir o aprender a vivir bien. Entonces considero que la montaña te propicia un espacio en el que te hace descubrir también cómo vivir bien, porque te aporta como un montón te aporta silencio, te aporta conexión con la naturaleza. Entonces yo creo que hay ahí como una retroalimentación en ese sentido. La búsqueda de a lo mejor pues ser mejor persona, te vas a la naturaleza y como que aprendes un poco de quién eres y entonces puedes aplicarlo. Lo que más me gusta de la montaña es el silencio. El silencio que no es silencio, que al final es el sonido de la naturaleza. Pero el hecho de estar escuchando esa naturaleza como que hace que como que te olvides un poquito de a lo mejor pensamientos más mentales o pensamientos más del día a día. Entonces eso para mí hace que conecte con una parte más profunda de mí que, no, que considero como más auténtica y, y eso hace que yo luego lo pueda compartir de una manera más genuina. Entonces ese silencio lo encuentro en la montaña. En la ciudad me cuesta más, por los ritmos. Siempre me había considerado una persona introspectiva en vez de extrovertida, pero me he dado cuenta de que soy bastante extrovertido. O sea, me gusta mucho conocer gente, me gusta un montón aprender de ellas. Y, pero es un equilibrio difícil. O sea, porque también para poder compartir con la gente necesito también como brindarme espacios yo. Desde un tiempo a esta parte estoy aprendiendo un poco más a eso, a decir, vale, Javi, estate conmigo, qué necesitas, qué tal. Y de esa manera ya pues recargarme, ¿no? Para poder compartir. Pero sí es como Un equilibrio. un equilibrio. Encontrar Un equilibrio. el equilibrio Sí. para poder Y, estar satisfecho con uno sí, mismo. y estoy a gusto, o sea, estoy a gusto solo. O sea, cuando he terminado de trabajar, por ejemplo, o sea, mi deseo más profundo era lo que he hecho en el Parque Nacional de Lanín, que era irme a la montaña, simplemente, a estar yo conmigo, con los cauquenes, con los caballos salvajes, pero conmigo. O sea, era como algo que necesitaba. Y a partir de ahí luego pues ha surgido esto de conoceros a vosotros, de estas aventuras, que solo no van a pasar, pero también como que ha propiciado un poco que yo pueda abrirme de esta manera para no sé, poder conectar de una manera como más divertida, ¿no? Y diferente. Y diferente, sí, como muy especial, como muy mágica. O sea, lo que ha pasado en Neuquén es una historia aparte. O sea, ¿Por qué? ¿Qué pasó en Neuquén? En Neuquén lo que sucedió es que yo volvía de la ruta esta que te digo y conocí a Mika y a Nico en el hostel 20 minutos antes. Resulta que íbamos al mismo sitio, ¿En un hostel de dónde? en el hostel de San Martín de los Andes, que ellos estaban ahí pasando un fin de semana y yo pues pasando unos días en la montaña y luego volviendo ahí. Entonces de últimas yo no había hablado mucho con ellos, pero los 20 últimos minutos pues empezamos a hablar.
y, y simplemente como que se dieron las cosas porque ellos iban a un Neuquén y yo pasaba por el Junín para dibujar el Lanín. Y simplemente en ese trayecto de coche, pues yo me sentí súper a gusto con ellos, o sea, me sentí como abrazado, o sea, me sentí en familia. Y fue compartido porque como que se generó ahí Una conexión una especial. conexión especial que luego yo cuando me fui fue como, wow, quiero volver. Y ellos pensaron lo mismo. Y entonces eso fue, eso fue como lo que pasó, que ahora los frutos son pues a lo mejor esta entrevista, es todo lo demás. Bueno, yo creo que también te cruzaste con dos personas que también son extrovertidas. O sea, no solamente te cruzaste con dos personas que les gusta viajar o están cerca de la montaña, sino que también te cruzaste con dos personas que cuando ven a alguien que no es de su país y está interesado en nuestro país, como que los otros, por lo menos la gran parte de los argentinos, como que abraza a los curiosos que vienen a compartir la cultura y a conocer la Sí, cultura. eso es, yo o sea, me siento afortunado, porque de hecho también conocí el otro día a Miguel el Indio, que le llaman, justo en Quilquihué. Y haciendo autostop me paró una persona de 61 años, experto en caza, cuidador de caballos, es guardaparque, y me brindó su casa. O sea, me brindó su casa, me enseñó un montón de cosas que él sabía sobre la naturaleza y me hizo sentir como a gusto. Me ha pasado en otros países, en los Alpes, en Finlandia no tanto, por también circunstancias de la vida, pero aquí como que me pasa más habitual. O sea, como que también estoy más tiempo, entonces a lo mejor también es eso. Algo que te haya pasado y Eh, lo apliques, que vos decís, uff, aquí en Argentina no, en o... cualquiera de tus viajes, en cualquiera de tus aventuras que te haya pasado y a partir de ahí lo empezaste a aplicar. Te voy a contar dos. Una como más actual y otra que hablé el otro día con una amiga y que creo que fue como un punto de inflexión. Con una persona muy especial con la que yo tenía un vínculo, eh, yo no expresaba mis emociones y mis sentimientos y eso fue un detonante para que esa relación se rompiera, porque yo nunca le dije te quiero o no te quiero, pero no le expresé como que yo me sentía a gusto con ella. Y a partir de ahí como que esa ruptura me hizo aprender que hay que expresar lo que uno siente, aunque cueste, aunque dé pereza, aunque dé miedo. Entonces eso para mí fue como un aprendizaje vital impresionante que intento trabajar como de manera consciente. A lo que yo aprendí a los 23 años, bueno, 21 así, por una ruptura amorosa y empecé como a deconstruirme, yo vengo aquí y está en el lenguaje cotidiano de expresar lo que uno siente, de expresar las necesidades de una persona. Entonces eso es como me hace sentir en la misma onda. Y luego, y La segunda, la segunda que es como más nueva, es en vez de ¿te, intentar... te pasó eso acá? La nueva, la Sí, más... sí, en Argentina. Empezar, en vez de actuar más desde aquí, más desde lo que como las intuiciones que tu cuerpo te van diciendo. Eh, ¿Cómo sería eso? o sea, lo resumo como en la frase de qué es lo que la vida quiere vivir. Y entonces, como en vez de pensar mentalmente en las opciones A, B y C, esta es mejor, por esto, por esto, por esto, por lo tanto voy a elegir esto, que es más o menos mi esquema de acción, un poquito así como más lógico, simplemente decir, me apetece eso y como que mi propio cuerpo al pensarlo, aunque me dé miedo, sé que es lo que hay que hacer. Entonces, como que actúo desde ahí. O sea, como que es la vida la que manda, la vida en el sentido como más general, la que manda. Antes, como yo tenía los compromisos sociales interiorizados en mí de estudiar una carrera de tal, como no estaba en la libertad de mi decisión, daba igual lo que decidiera porque sabía que no estaba en un camino en el que yo realmente quería estar, sino en algo que tenía que hacer por convenciones sociales como terminar una carrera universitaria. Pero ahora que he terminado, es que puedo acertar o fallar, pero son mis decisiones. Desde la libertad, sin tantas coacciones internas, todavía pues habrá sociales, pero
Y eso al viajar se libera también un poco más, que es lo que comentábamos también. Imagínate que tenés que dejar la montaña por un tiempo. O sea, de no poder ir a la montaña. Sí, de no ir a la montaña y sobre todo en temporada de invierno. Vale. ¿Dónde irías o qué haces para seguir aventurando con vos mismo? Aventurando como para seguir... ¿A dónde viajarías? ¿Qué harías? Vale, sí, ¿Cuáles son tus claro, opciones? que no sea montaña. Que no sea montaña. ¿Cuáles son tus otras alternativas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no has hecho? Bueno, a mí me gusta, o sea, yo tengo otro trabajo aparte que es dar talleres en colegios rurales, que es algo relativamente nuevo, en el que pues doy educación emocional a través del dibujo, resolución de conflictos. Entonces, esa parte no está en la montaña y es algo que me llena también porque es dotar de herramientas a las personas como para que sepan gestionarse y sean quienes quieran ser, ¿no? Eso, en cuanto a lo profesional, si no pudiera trabajar, por ejemplo, de esquí o lo que sea, esa rama me encantaría. Y si no, pues a la playa, ¿no? O sea, sitios de naturaleza siempre me llaman. Y eso que has hecho con lo que es relativamente nuevo, ¿dónde lo has hecho? ¿Cómo surgió? Eso fue hace 3 años. Un amigo mío, Santi, de ahí de Granada, donde yo vivo ahora, desde hace 5 años, empezó con una empresa en la que a través de una subvención europea daban talleres a los colegios rurales que tenían pues a lo mejor limitaciones en cuanto a algún tipo de aprendizajes o de opciones. Entonces ahí él montó pues la idea de hacer talleres pues de tecnología, de medio ambiente, como siguiendo un poco como unas líneas. ¿Todo esto en España? Eso en España hace 3 años. Entonces a mí me propuso, oye Javi, ¿te apuntas? Y yo no sé muy bien cómo puedo aportar a eso. Le ayudaba con los temas de organización, de ventas y todo. Y en cuanto a talleres dije, vale, ¿qué taller puedo dar yo? Y dije, pues como considero que soy una persona por lo menos sensible, digo, pues resolución de conflictos, creo que puedo estudiar al respecto y dar talleres. O de expresión emocional. Considero que soy una persona que le doy mucha importancia a las emociones y creo que puedo hacer algo educando. Entonces, eso fue el primer año que ya había empezado, el segundo año. ¿Trabajando con personas de qué edades? De primaria, que serían como de 6 años hasta los 14. Casi adolescencia. Adolescentes también he trabajado. Eso, de hecho, son clases bonitas. Y el primer año empezamos con 3 colegios, este año con 10 y ahora 18. Entonces está como creciendo. Y esa parte me gusta porque es como, bueno, si me parto una pierna, pues puedo seguir haciendo cosas que no sean esquí y montaña y todo eso. Y por último, ¿qué le diría al Javier de hace unos años atrás? Me diría que tranqui, que, que no me angustie, que no pasa nada, que la incertidumbre siempre va a estar ahí. Que a pesar que aunque quieras tener todas las respuestas, que disfruta de las propias preguntas sin exigirte una certidumbre, porque no la vas a tener. Te diría eso. Que relaje el culo. Amigo, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. A ti, ha sido un gusto, Dani.